Buenas noches. ¿Quieres salir de esta? Cambie la por una película. Buenas noches, Jesús, María Angélica. Buenas noches, profesor. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, María Angélica? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos que leer varios, 3 seguros, terminar el de seguro de deshonestidad, luego el de 3D y luego el de 3B. Así que vamos a empezar una vez, ya seguirán acoplando poco a poco los demás compañeros, ¿ok? Nos quedamos en la página 6 del seguro de deshonestidad. Bajo esta póliza, como ya se ha dicho, el asegurado está obligado a cubrir a todos los servidores de la sección. Caso contrario, al momento de liquidar un siniestro, se aplicará la regla de proporcionalidad. Igualmente, tal y como ocurre en un seguro nominativo, el asegurado deberá identificar al trabajador o trabajadores responsables del delito. El límite asegurado bajo esta modalidad es único y global. Así estén involucrados uno o más trabajadores del mismo puesto o colusión, y por lo tanto la responsabilidad de la compañía no será mayor a la indicada para el cargo respectivo. C. Comprensivo o Comprehensive Blanket Bond. Este tipo de cobertura es el más difundido en el mercado, ya que además de ser administrativamente más práctico para el cliente, tiene también ventajas tarifarias. Bajo esta modalidad se cubre a la totalidad de servidores de la empresa y, contrariamente a los otros tipos de cobertura, el límite es igual para todos los afianzados. Por lo tanto, no se permite asegurar solo una parte del personal y con distintos límites. Para ello están las otras formas. Al ocurrir una pérdida que pudiera dar lugar a un reclamo de acuerdo con los términos de la póliza, el asegurado deberá identificar al trabajador o trabajadores responsables. En caso de no poder hacerlo, se deberá demostrar que la pérdida ha sido causada por un hecho cubierto por la póliza y cometido por cualquiera de sus trabajadores. Para establecer la prima, se requiere que se proceda a una aclaración de los cargos que desempeñan la totalidad de servidores de la empresa, sin señalar sus nombres, igual que el seguro de puestos o cargos. Modalidades de seguro. La clasificación es como sigue. Categoría A. Están comprendidos en esta categoría aquellos trabajadores que durante el curso de sus funciones habituales en la empresa tienen acceso a los bienes y o mercaderías de la misma, lo mismo que manejan o custodian dinero, títulos y o valores. Los capataces y otros responsables del pago de salarios y o jornales y el transporte de dinero, títulos y valores también quedan comprendidos en esta categoría. Categoría B. Están comprendidos en esta categoría aquellos trabajadores que durante el curso de sus funciones habituales en la empresa no tienen acceso a los bienes y o mercaderías de la misma, como tampoco manejan ni custodian dinero, títulos ni valores. Categoría C. Están comprendidos bajo esta categoría los trabajadores manuales, obreros, capataces, mecánicos, operarios y similares, con excepción de aquellos trabajadores a que se refiere el segundo párrafo de la categoría A. Los vigilantes, si son servidores del asegurado, se les clasifica en A. Si son solo contratados, se les clasifica también en A, pero sin el descuento que veremos en el tarifario de descuento. Modalidades de seguro. Continuemos. Al final del año de seguro y para la renovación, el asegurado deberá indicar la nueva composición del grupo en el caso haya ingresado o retirado algunos servidores. Al igual que en el seguro de puestos o cargos, el límite del seguro comprensivo es por ocurrencia o evento y global. Al ocurrir una o más pérdidas, al ocurrir una o más pérdidas, la póliza continúa en vigor hasta su vencimiento y la suma asegurada no se reduce.
lo que no sucede en el seguro individual. Cuadro comparativo de los tres seguros, el nominativo, el de puestos y el comprensivo. Características: nombres, en el nominativo sí, en el de puestos no y en el comprensivo no. Se asegura todo el personal, en el nominativo no, solo los que están nominados. En el de puestos solo a todas las personas del mismo cargo. Y en el comprensivo sí se aseguran a todos. ¿Se identifica culpables en el nominativo? Sí. En el de puestos también se tiene que identificar. Y en el comprensivo no necesariamente. Límite. ¿Cuál es el límite? En el nominativo es individual por persona. En el de puestos es único y global por puesto. Y en el comprensivo es único y global por póliza. Límite después del siniestro. En el nominativo reduce o se agota para el culpable. En el de puestos no se reduce ni agota. Y en el comprensivo no se reduce ni agota. Tienen descuento en el nominativo sobre el total de personas. En el de puestos sobre el total de personas. Y en el comprensivo sobre el total de cada categoría. Exclusiones. La pérdida dineraria que se fundamente en el error, equivocación, incompetencia o falta de discreción del empleado o cualquier pérdida que sufre el asegurado a consecuencia de algún acto u omisión no dolosa del empleado al seguir la marcha ordinaria de los negocios o costumbres del asegurado u obedeciendo o dando cumplimiento a cualquier orden, mandato, instrucción o autorización dada por el asegurado o por cualquier superior jerárquico del empleado. La pérdida dineraria que esté fundamentada exclusivamente en inventarios y en estados financieros. Las pérdidas económicas ocasionadas por guerra, invasión, actos cometidos por enemigo extranjero, hostilidades y operaciones bélicas, sea que la guerra haya sido declarada o no, guerra civil, sublevación militar, insurrección, rebelión, sedición, terrorismo, revolución, conspiración, poder militar o usurpación, daño malicioso, vandalismo, huelga, conmoción civil, motín o cualquier disturbio del orden público, nacionalización, destrucción ordenada por la autoridad, embargo, expropiación, confiscación y otros eventos análogos, así como también la acción de toda autoridad legalmente constituida para reprimir o defenderse de estos hechos. Las pérdidas económicas generadas a consecuencia de actos deshonestos cometidos por un mismo empleado con posterioridad al reporte del siniestro. Obligaciones del asegurado en caso de siniestro. Informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro del plazo que establezca la SBS, confirmarlo por escrito dentro del mismo plazo y remitir cualquier comunicación, reclamación o notificación judicial o extrajudicial que reciba en relación con el siniestro. La omisión o retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Cada vez que se produzca un siniestro, el asegurado deberá denunciar a las autoridades competentes el hecho. Asimismo, deberá justificar las pérdidas sufridas documentalmente, probando la preexistencia de los efectos sustraídos, para lo cual deberá suministrar toda aquella información y pruebas documentales que la aseguradora le requiera, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada, como mínimo la siguiente: denuncia policial y arrestado policial, denuncia ante la Fiscalía, informe de auditoría, informe de ocurrencia con valorización de la pérdida, documentos que sustenten el cumplimiento de las garantías de seguridad, carta de reclamo y respuesta de la empresa de vigilancia, documentos que acrediten la persistencia del dinero y o bienes con sus costos respectivos, inventario pre y post siniestro, voucher de depósitos, presupuesto de reposición de los bienes afectados, file de los deshonestos, certificado de antecedentes penales, policiales, judiciales, liquidación de beneficios sociales y carta de despido, PDT de trabajadores. El asegurado no deberá, sin consentimiento previo de la aseguradora, arribar a algún arreglo o transacción con el trabajador deshonesto. Con esto damos por concluido la lectura de lo que es el seguro de deshonestidad. Vamos a iniciar la lectura de lo que es el seguro 3D. Seguro 3D. Las 3D significan 1, deshonestidad, 2, desaparición y 3, destrucción. El seguro 3D tiene una mayor amplitud de amparo, como se ha podido apreciar en las lecturas alcanzadas. Fue diseñado para cubrir contra todo riesgo las pérdidas sufridas por el asegurado de dinero, valores y documentos en general de una empresa. Esta forma de seguro reúne bajo una sola póliza dos coberturas que se obtienen en forma separada: deshonestidad y robo, con el agregado que bajo 3D el alcance del seguro de robo tiene mayor amplitud que la póliza convencional y además ofrece dos coberturas adicionales que solo son otorgadas por este seguro:
los convenios cuarto y quinto. Este seguro otorga cobertura bajo 5 convenios, los cuales no pueden dejar de ser tomados por el asegurado. Esta póliza tiene como objetivo cubrir contra todo riesgo las pérdidas sufridas por el asegurado de dinero y o valores, documentos en general y activos tanto fijos como realizables que se encuentren dentro del predio. Definiciones. Los siguientes términos, tal como se utilizan en esta póliza, tienen los siguientes significados: colusión, complicidad o trato entre varios para cometer un daño o perjuicio a otro. Descubrimiento. Se considera que ocurre el descubrimiento en el momento mismo en que el asegurado o cualquier socio, director o gerente general del asegurado o cualquier gerente o funcionario, jefe de división o jefe de departamento del asegurado que no esté colidido con el trabajador, detecta o toma conocimiento o recibe información de cualquier acto o hecho o indicio que conduciría a cualquier persona razonable a creer o considerar que un acto de deshonestidad o un fraude o una falsificación ha sido cometida, o que una pérdida ha ocurrido o podría haber ocurrido, aun cuando no se tenga conocimiento de los importes de la pérdida o de los detalles de la forma cómo se produjo o cómo se podría haber producido la pérdida. Dinero. Significa moneda de curso legal y corriente, feble, billetes, cheques de gerencia emitidos por bancos o entidades financieras autorizadas, certificados de moneda nacional o extranjera, cheques de viajeros, giros postales. Valores. Todos los instrumentos, papeles o contratos negociables y no negociables que representan dinero u otros bienes o propiedad, incluyendo timbres fiscales y otros sellos de uso común y corriente o ficha o boleto, pero no incluyendo el dinero. Trabajador. Cualquier persona natural que durante el curso ordinario del negocio presta servicios al asegurado y que esté remunerado a sueldo, jornal y o comisión y que tenga una relación continua de dependencia y al que el asegurado tenga el derecho de dirigir permanentemente mientras desempeña sus labores, siempre que su inclusión conste específicamente en las condiciones particulares y solo mientras desempeñe labores de trabajador, podrán ser considerados como trabajadores. A. Los directores que tengan responsabilidades ejecutivas delegadas por el directorio y retribución económica periódica. B. Practicantes. C. Vigilantes y trabajadores temporales o permanentes que pertenezcan a personas jurídicas distintas del asegurado. D. Profesionales o especialistas u otros cuyos servicios sean cancelados mediante honorarios profesionales. Predio o lugar del seguro. Bien inmueble que figura como ubicación del riesgo en las condiciones particulares de la póliza, lugar donde se encuentra la materia asegurada. Para conocer mayores definiciones, favor leer condiciones generales del seguro 3D. 1. Según descubrimiento de pérdida. ¿Qué cubre? Las pérdidas de dinero, valores u otros bienes efectivamente sufridas por el asegurado, resultantes directamente de cualquier acto de deshonestidad cometido por cualquier trabajador, sea que éste haya actuado solo o en colusión con otras personas, siempre y cuando el acto de deshonestidad y la pérdida haya ocurrido después de la fecha retroactiva señalada en las condiciones particulares y siempre que el descubrimiento ocurra por primera vez durante el periodo de vigencia de esta póliza. Fecha retroactiva. A menos que las condiciones particulares de la póliza se indique lo contrario, la fecha retroactiva queda fijada en 365 días antes del inicio de la vigencia de la póliza. El acto de deshonestidad debe haber ocurrido dentro del periodo antes indicado. 2. Según ocurrencia de pérdida. ¿Qué cubre? Las pérdidas de dinero, valores u otros bienes efectivamente sufridas por el asegurado durante la vigencia de la póliza, resultante directamente de cualquier acto de deshonestidad cometido durante la vigencia de la póliza por cualquier trabajador, sea que éste haya actuado solo en colusión con otras personas, siempre y cuando el acto de deshonestidad y o la pérdida sea descubierta durante el periodo de descubrimiento, según se define en la presente póliza. Periodo de descubrimiento. El periodo de descubrimiento de cada pérdida a la que se refiere el convenio 1 del artículo 2.1 de las presentes condiciones generales es de hasta 12 meses, contados a partir de la fecha ocurrida de esa pérdida. Consecuentemente, solo estarán amparadas las pérdidas ocurridas dentro de los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha del descubrimiento y que hayan efectivamente ocurrido durante la vigencia de la póliza. A continuación, sintetizamos el alcance de los 5 convenios obligatorios y el convenio opcional de robo con fractura. Convenio 1. Deshonestidad del trabajador. Pérdida de dinero, valores y otras propiedades que sufre el asegurado a causa de falsificación, robo, hurto, apropiación ilícita, fraude o cualquier acto de deshonestidad, hasta por el límite de la suma asegurada bajo el presente convenio, imputables a hechos cometidos por cualquier trabajador que presta servicios al asegurado, actuando solo o en colusión con otros, y siempre que la pérdida ocurra durante el periodo de vigencia de esta póliza,
tratándose de pólizas que cubren ocurrencia de pérdida, o que la pérdida haya ocurrido después de la fecha retroactiva, tratándose de pólizas que cubren descubrimiento de pérdida durante las operaciones del asegurado dentro del territorio de la República del Perú. Fecha de descubrimiento. La pérdida deberá ser descubierta por el asegurado dentro de un plazo máximo de 1 año de haber ocurrido, pero nunca después de los 3 meses siguientes a la renuncia, despido, retiro o deceso del trabajador, o a la suspensión de la marcha regular de los negocios del asegurado o a la fecha de vencimiento de esta póliza. No hay diferencia significativa con la póliza de deshonestidad comprensiva. Se incluye, sin embargo, la deshonestidad cometida en comisión de servicio fuera del territorio nacional, aunque esto podrá agregarse bajo acuerdo especial en un seguro comprensivo. Convenio 2. Pérdida de dinero y o valores dentro de los locales. La pérdida o daño o destrucción de dinero efectivo y o valores efectivamente sufrida por el asegurado, siempre que dicha pérdida, daño o destrucción haya ocurrido durante la vigencia de la póliza y dentro del periodo del seguro. Asimismo, dentro de los límites de las sumas aseguradas para este convenio y periodo del seguro, figuran unas condiciones particulares. La póliza se extiende a cubrir a la pérdida o daño o destrucción de las cajas fuertes, bóvedas, cajas de seguridad y cajas de caudales que contienen el dinero efectivo y o valores, como consecuencia de violentarlos ilícitamente para sustraer o intentar sustraer el dinero y o valores allí contenidos, siempre y cuando la pérdida, daño o destrucción ocurra durante la vigencia de la póliza. D. Los daños materiales. B. Los daños materiales o deterioros que ocurran durante la vigencia de la póliza en los inmuebles que sean predio del seguro, siempre y cuando dichos daños materiales o deterioros sean causados directamente por los delincuentes con la finalidad de cometer el robo e intento de robo, y solo si el asegurado es propietario o es responsable por los daños que ocurran en el inmueble que sea predio del seguro. La desaparición, sustracción ilícita, hurto, destrucción real e incendio, por ejemplo, tiene 3 diferenciaciones respecto a otros seguros similares. 1. Pérdida de dinero dentro de locales. Cobertura amplia que, a diferencia de la póliza de robo, se cubre amparo muy diferente a que ofrece robo, que solo cubre pérdida por asalto o fractura. 2. Se cubre la pérdida o destrucción de cajas de seguridad, gavetas, cajas registradoras, etcétera, por fractura o asalto. Si bien el robo también se puede cubrir, no tendría cobertura si el cliente solo asegura dinero, es decir, no cubre muebles, útiles y enseres. C. La parte de deterioros es igual a lo que ofrece un seguro de robo. Convenio 3. Pérdida de dinero y o valores fuera de los locales. La pérdida, daño o destrucción de dinero efectivo y o valores efectivamente sufrida por el asegurado, siempre que dicha pérdida, daño o destrucción haya ocurrido durante la vigencia de la póliza y fuera del predio del seguro, y siempre y cuando el dinero efectivo y o valores esté siendo transportado por mensajeros o por una empresa de vehículos blindados de transporte de valores. La cobertura descrita en el párrafo anterior está limitada a dinero y o valores en poder de cualquier mensajero durante el tránsito directo a o de los bancos y o entre los locales del asegurado durante las horas normales de trabajo del asegurado. B. Dinero y o valores en poder de cualquier empresa de vehículos blindados de transporte de valores. La responsabilidad de la compañía bajo las alcances de este convenio 3 se inicia en el momento en que el mensajero, la empresa de vehículos blindados de transporte de valores, recibe el dinero efectivo y o valores y termina con la entrega del dinero efectivo y o valores, según sea el caso, en los locales del mismo asegurado y o del banco. Siempre que conste expresamente las condiciones particulares, este convenio 3 puede extenderse a cubrir dinero y o valores en poder de cobradores y o cualquier trabajador que ejecute una labor de cobranza. En ese caso, la responsabilidad de la compañía bajo los alcances de este convenio 3 se inicia en el momento en que el cobrador y el trabajador que ejecuta la labor de cobranza recibe el dinero efectivo y o valores y termina con la entrega del dinero efectivo y o valores en los locales del mismo asegurado o en el banco. También contiene 2 componentes diferenciadores. 1. En tránsito, pérdida por destrucción o sustracción ilícita, cuyo alcance es más amplio o que el término robo por asalto, que ofrece un seguro de robo tradicional cubriendo además el hurto. Esta parte permite incluir pérdidas de dinero en el domicilio de los cobradores, mientras que para la misma cobertura bajo póliza de robo hay que asegurar a cada cobrador con su límite individual. 2. Otras propiedades en tránsito, bajo robo no se otorgará este amparo. Estas coberturas solo se obtienen bajo este seguro de 3D. Convenio 4. Falsificación de cheques, otros medios de pago y de moneda. La pérdida que efectivamente sufre el asegurado
durante la vigencia de la póliza en el curso normal del negocio por la aceptación de buena fe a cambio de mercancía o en pago de servicios de a. Cualquier cheque, boleta de depósito, carta de transferencia de fondos u órdenes de compra, siempre que ese cheque o boleta de depósito o carta de transferencia de fondos u órdenes de compra no sea realizado, ejecutado o pagado a su presentación por razón de ser falsificado o adulterado. B. Tarjetas de crédito, siempre y cuando el asegurado demuestre que la tarjeta de crédito era robada o falsificada y que el fraude haya sido hecho en presencia del asegurado al personal del asegurado y que 3. El defraudador haya presentado un documento de identidad falsificado o adulterado y que 4. El defraudador haya falsificado la firma del verdadero titular de la tarjeta. C. Moneda o billetes falsificados. Convenio quinto. Falsificación de documentos bancarios. La pérdida que efectivamente sufre el asegurado durante la vigencia de la póliza a causa de la falsificación o alteración de cualquier documento como cheque, libranza, pagaré, letra de cambio. E. Cualquier otra nota comercial, orden o instrucción escrita de pagar alguna cantidad de dinero emitido o girado o supuestamente emitido o girado por el asegurado o girado o supuestamente girado a cargo del asegurado o emitido o girado o supuestamente emitido o girado por un tercero actuando en calidad de agente del asegurado. B. A causa de cualquier cheque emitido o girado en nombre del asegurado, pagadero a favor de una persona ficticia y endosado en nombre de tal persona ficticia. B. Cualquier cheque del asegurado obtenido en una transacción comercial en presencia del asegurado o de alguna persona actuando como agente del asegurado por cualquier persona que suplante a otra, siempre que el cheque haya sido emitido y o girado en nombre del asegurado para ser pagado a la orden del suplantado y haya sido endosado por cualquier otra persona que no sea el mismo suplantado. C. Cualquier cheque para el pago de la nómina emitido o girado por el asegurado, pagadero al portador, así como también a favor de cualquier persona nombrada específicamente y que fuera endosado por cualquier otra persona distinta a la nombrada en el cheque y sin la autorización de ésta. Convenios. Ya sea que de acuerdo con la ley peruana, los endosos mencionados en estos 3 incisos se califiquen o no como falsificación, los documentos con firmas electrónicas serán tratados de igual manera como si fueran firmas manuscritas. Si el asegurado o el banco deniegan el pago de los instrumentos mencionados en este convenio quinto, alegando que dichos instrumentos son falsos o adulterados y así como consecuencia de esta denegación son demandados judicialmente para obtener el pago y siempre y cuando la compañía haya adoptado por escrito proceder con la defensa en dicho juicio, este convenio 5 se extenderá a cubrir los importes por gastos y honorarios, así como los costos y costas legales necesarias y razonables y efectivamente incurridos en la defensa de este juicio. La indemnización será pagada directamente al asegurado, exceptuando aquellos casos en que el banco involucrado en la evidencia de la pérdida hubiera reembolsado íntegramente el monto de tal pérdida al asegurado. En consecuencia, los alcances del amparo de este convenio no comprenden en ningún caso la responsabilidad de indemnizar al banco las pérdidas sufridas por este. Esta cobertura solo se obtiene bajo este seguro 3D. Convenio sexto, opcional, robo de bienes dentro de los locales. Los bienes descritos como materia asegurada en las condiciones particulares contra las pérdidas físicas y o daños materiales que le ocurran durante la vigencia de la póliza a consecuencia directa de robo o intento de robo. Asimismo, la póliza se extiende a cubrir los daños materiales o deterioros que ocurran durante la vigencia de la póliza en los inmuebles que sean el predio del seguro, siempre y cuando dichos daños materiales o deterioros sean causados directamente por los delincuentes con la finalidad de cometer el robo o intento de robo, y solo si el asegurado es el propietario o el responsable por los daños que ocurran al inmueble que sea el predio del seguro. Esta extensión de cobertura solo opera en exceso de la extensión descrita en el inciso 2.2b del presente artículo. Lugar de seguro. Para efectos del contrato o del amparo otorgado bajo los alcances del convenio 1 y del convenio sexto, la compañía cubrirá la materia asegurada exclusivamente mientras dicha materia asegurada se halle dentro de los locales señalados como lugar de seguro en las condiciones particulares de la presente póliza. Exclusiones. Para el convenio 2, no se encuentran cubiertas las pérdidas de dinero contenidas en máquinas de diversión comúnmente llamadas tragamonedas o máquinas vendedoras que operan mediante la inserción de una moneda en el dispositivo o receptor correspondiente, a menos que el dinero depositado dentro de dicho dispositivo sea registrado por medio de un instrumento de registro continuo instalado entre la máquina de diversión o máquina vendedora. Para el convenio 3, no se encuentran cubiertas las pérdidas
de la propiedad asegurada mientras ésta se encuentra bajo la custodia de cualquier compañía de vehículos blindados de protección, a menos que tal pérdida exceda en su monto al monto de la cantidad recuperada por el asegurado, de acuerdo con lo previsto en I, el contrato celebrado por el asegurado con dicha compañía de vehículos blindados de protección. 2I, la póliza de seguro que dicha compañía de vehículos blindados de protección tenga en vigencia para proteger a los usuarios de sus servicios. Y 3I, todos los demás contratos de seguro e indemnización vigentes y celebrados en cualquier forma para beneficio de los usuarios de los servicios que presta dicha compañía de vehículos blindados de protección, en cuyo caso esta póliza cubrirá únicamente el precitado exceso. La aseguradora no será responsable por ningún error, equivocación, incompetencia o falta de discreción del trabajador ni por cualquier pérdida que sufra el asegurado a consecuencia de un acto u omisión no dolosa del trabajador al seguir la marcha ordinaria de los negocios o costumbres del asegurado, u obedeciendo o dando cumplimiento a cualquier orden, mandato, instrucción o autorización dada por el asegurado o por cualquier superior jerárquico del trabajador. Periodo de la póliza, territorio y descubrimiento de la pérdida. Bajo convenio de deshonestidad de empleados, la presente póliza cubre únicamente la pérdida sufrida por el asegurado a consecuencia de la falsificación, robo, hurto, apropiación ilícita o estafa cometida durante la vigencia de la póliza por cualquier trabajador al servicio del asegurado dentro del territorio de la República del Perú o mientras dichos trabajadores se encuentran fuera de ella por un tiempo limitado. Las personas garantizadas por la aseguradora deberán ser descubiertas dentro del plazo máximo de un año de haber ocurrido, pero nunca después de los 3 meses siguientes a la renuncia, despido, retiro o deceso del trabajador, suspensión de la marcha regular de los negocios del asegurado o a la fecha del vencimiento de esta póliza. La aseguradora no será responsable por ninguna conciliación o transacción que sin su consentimiento celebre el asegurado con el trabajador. Procedimiento en caso de un siniestro, obligaciones del asegurado. Al ocurrir un siniestro amparado en esta póliza, el asegurado, según sea el caso, deberá informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de 3 días calendario desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo, confirmando por escrito dentro del mismo plazo si el asegurado debido a culpa leve incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y ello resulta en perjuicio a la aseguradora, esta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o rechazo o retraso son solo excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El asegurado no pierde con el hecho que le asiste a reclamar por vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera dolo del asegurado, éste pierde el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del asegurado, pierde el derecho a ser indemnizado salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro o en aquellos casos que la aseguradora haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias de otro medio. En el aviso deberá expresarse el nombre y el domicilio del trabajador, así como la fecha exacta del descubrimiento de la sustracción y demás circunstancias detalladas del evento y el importe aproximado del daño, especificando el dinero, valores o documentos u objetos, materia de sustracción con indicación de su cuantía aproximadamente. El asegurado exigirá al trabajador rendición de cuentas en episodios que no excedan los 3 meses conforme a las normas de auditoría que el asegurado debe realizar, las que deberán ser mantenidas o mejoradas. El incumplimiento de esta condición determinará la pérdida de todo derecho a favor del asegurado derivado de esta póliza. Cada vez que se produzca un siniestro, el asegurado deberá denunciar a las autoridades competentes el hecho. Asimismo, deberá justificar las pérdidas sufridas documentales, probando la persistencia de los efectos sustraídos, para lo cual deberá suministrar toda aquella información y pruebas documentales que la aseguradora le requiera, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada, como mínimo la siguiente. Denuncia ante la Fiscalía, Estado Policial, informe de auditoría, informe de ocurrencia con valor de pérdida, documentos que sustentan el cumplimiento de las garantías de seguridad, carta de reclamo y respuesta de la empresa de vigilancia, documentos que acrediten la persistencia del dinero y o bienes con sus costos respectivos, inventario pre y post siniestro, voucher de depósitos, presupuesto de reposición de los bienes afectados, file de los deshonestos, certificado de antecedentes penales, policiales, judiciales, liquidación de beneficios sociales y carta de despido, PET de trabajadores
y denuncia policial. El asegurado no deberá, sin consentimiento previo de la aseguradora, arribar a ningún arreglo o transacción con el trabajador. Ningún siniestro podrá ser consentido por la aseguradora si es que el asegurado no cumple con la obligación de presentar una reclamación formal dentro de los 30 días calendarios ocurridos siguientes a la fecha del descubrimiento o en cualquier otro plazo que la aseguradora le hubiere conseguido por escrito. Con esto estamos dando conclusión a la lectura del seguro de 3D. Vamos a empezar la lectura del seguro de 3B. Reseña histórica. Las pólizas de seguro diseñadas para entidades bancarias y financieras, contrariamente a lo que pudiera pensarse, no son de reciente aparición. Su origen se remonta a la segunda década del siglo XX, cuando algunas compañías iniciaron su promoción y venta específicamente en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Tanto en el mercado americano como en el mercado inglés, ha habido un proceso constante de adecuación de las coberturas a las necesidades de protección de las entidades bancarias y financieras. En el mercado inglés hoy en día se cuenta con un tipo de pólizas en el mercado de Lloyd's de distintas formas que son las más ofrecidas y aceptadas en los mercados latinos: KFA 81, DHP 84 y LPO 218, cuyo cuadro comparativo es importante de leer, así como la NMA 2626. Estos tres últimos se encuentran en PDF. Antes de entrar en la materia propiamente dicha, es muy importante conocer que generalmente este tipo de póliza tiene reaseguro facultativo, lo que quiere decir que las reaseguradoras locales no pueden incluir los riesgos respectivos en sus contratos de reaseguros automáticos, sino que deben buscar respaldo en reaseguradoras internacionales debidamente calificadas incluso para otorgar una cotización, motivo por el cual no es pertinente efectuar ejercicio práctico sobre este ramo. No obstante lo anterior, hay condicionados generales y cláusulas referenciales que son regularmente utilizadas, motivo por el cual algunas de las que citamos y las más importantes se las proporcionamos. Mayor detalle sobre el aseguro lo veremos en el curso respectivo. Definiciones. Empleado. A. Los funcionarios del asegurado y demás personas que a tiempo completo o tiempo parcial perciben un salario o un sueldo y se encuentran bajo las órdenes del asegurado en el desempeño de sus labores o deberes, incluyendo un director del asegurado que sea empleado como funcionario o empleado asalariado, en el curso regular de su empeño en los locales del asegurado o desde los referidos locales. B. Un director del asegurado que no sea funcionario o empleado asalariado, solo mientras realiza funciones que estén contenidas dentro del alcance de los deberes normales de un empleado por acuerdo del directorio, mientras se encuentra en los locales del asegurado o desde los mismos. Empleado. D. Estudiantes o invitados mientras sigan sus estudios o realicen sus deberes en alguno de los locales del asegurado. E. Una persona enviada por una agencia de empleos para que ejecute ciertas tareas para el asegurado bajo la supervisión en sus locales o desde estos, sin incluir, sin embargo, personas empleadas para trabajar como procesadores de datos, programadores, contratistas de software o personas que tengan deberes similares. Pérdida. Indemnización directa compensatoria. Bienes. Significará dinero, barras de oro, metales preciosos de toda clase y en cualquier forma y artículos hechos de lo mismo, joyas, relojes, gemas, piedras preciosas y semipreciosas, certificados de acciones, bonos, cupones y otra clase de títulos, valores, conocimientos de embarque, recibos de bodega, cheques, giros, postales, estampillas, pólizas de seguro, escrituras e hipotecas y todo otro instrumento negociable y no negociable o contrato representando dinero u otros valores, bien real o personal, o intereses en los mismos y otros documentos de valor, incluyendo libros contables y otros registros usados por el asegurado en la conducción de su negocio y todo otro instrumento similar de la misma naturaleza de los arriba mencionados, en los cuales el asegurado tiene un interés o en los cuales el asegurado adquirió o debió adquirir un interés en razón de la condición financiera declarada de un predecesor en el momento de la consolidación o fusión con el asegurado, o de la compra de los principales activos de dicho predecesor, o que se encuentran retenidos por el asegurado para cualquier propósito y en cualquier cantidad, ya sea sea responsable legalmente, ya sea que se encuentre retenidos gratuitamente o de otra forma, y ya sea que sea responsable legal o no, y bienes no enumerados en la presente, por los cuales el asegurado es responsable legalmente.
denominación del seguro. Este seguro se denomina 3B por ser una abreviatura de su denominación original en inglés Bankers Blanket Bond. Objeto del seguro. La póliza de seguro global bancario pretende brindar protección patrimonial frente a ciertos riesgos derivados de la administración de riesgos financieros a entidades que realizan esta actividad como parte de su objeto social principal, es decir, a bancos y otras instituciones financieras. Este tipo de pólizas no están destinadas o diseñadas para cubrir los riesgos operacionales que nacen del ejercicio de los negocios normales de la entidad bancaria o financiera, ni para cubrir tampoco la mala administración de los negocios, entendida como los simples errores de criterio que en algún momento puede ocurrir a los empleadores o empleados a llevar a cabo negocios que no obstante permitidos por la ley o sin contrariarla, generan riesgos especiales que se realizan en perjuicio de la expectativa de lucro de la entidad financiera. Sección 1. Coberturas. La característica fundamental de las pólizas globales bancarias es que cubren varias eventualidades dentro de la misma póliza, como deshonestidad de empleados. 2. Pérdida de bienes asegurados que ocurren en los predios de las respectivas entidades. 3. Pérdidas que ocurran durante el transporte de los bienes del asegurado. 4. Falsificación de documentos. 5. Falsificación extendida. 6. Moneda falsificada. 7. Responsabilidad por caja de seguridad. Y 8. Pérdidas de derechos de suscripción. En realidad se trata de un seguro de amparo múltiples, puesto que en una misma póliza se otorga amparo contra riesgos que normalmente serían objeto de pólizas independientes. Sección 2. Delitos electrónicos y o por computadora. Sección 3. Responsabilidad civil profesional. Sección 1. Póliza global bancaria infidelidad. DHP 84, KFA 81, DHP 73, LPO 218, NMA 2626. Sección 2. Delitos electrónicos y por computador. LSW 238, LSW 983. Sección 3. Responsabilidad civil profesional. NM 2273. 1. Deshonestidad de empleados. Sección 1. En términos generales, el amparo de infidelidad de empleados busca proteger el patrimonio del asegurado frente a diversas pérdidas causadas por actos dolosos o fraudulentos de sus empleados, bien sea actuando solos o en colusión con otros, con la clara intención de generarle una pérdida al asegurado y o de obtener un provecho financiero indebido para sí mismos. Así, el clausurado del DHP 84 dice cubrir la pérdida resultante directa de actos deshonestos o fraudulentos por empleados del asegurado o cometidos solo o en confabulación con otros, con la intención manifiesta de causarle al asegurado o que soporte la pérdida. Por tanto, para activar la cobertura bajo el amparo de infidelidad previsto en una póliza expedida de conformidad con este formato, el asegurado deberá demostrar que ha sufrido una pérdida causada directamente por actos deshonestos o fraudulentos de sus empleados, bien sea cometidos solos o en confabulación con otros. Y 2. Con intención manifiesta de que el asegurado sufra tal pérdida. 3. La cuantía de la pérdida. Sección 1. Por su parte, la cobertura básica bajo el formulario KFA 817 requiere que el asegurado demuestre, y 1, que ha sufrido una pérdida derivada directamente de actos deshonestos o fraudulentos de sus empleados, y 2, cometidos en cualquier momento con la intención manifiesta de que el asegurado sufra la pérdida o de obtener provecho económico solos o con el concurso de otros. Finalmente, para que pueda haber cobertura bajo el clausulado NMA 26, el asegurado deberá probar, y 1, que ha sostenido una pérdida cuya causa directa son actos deshonestos o fraudulentos de sus empleados, y 2, cometidos solos o en confabulación con otros, y 3, con intención de manifiesta de que el asegurado sufra una pérdida o de obtener un beneficio personal inapropiado. Ahora, tal como se ha notado ya, estas pólizas quieren evitar el terminar cubriendo pérdidas causadas por simples actos negligentes o pérdidas meramente operacionales, es decir, derivadas de inversiones en valores, acciones, divisa, etc. 2. Predios. Vamos a ver cómo vamos con el tema del tiempo. Ya me queda menos de un minuto. Me quedaré pues en esta parte, en la sección de predios, en la página 12,
por favor, ustedes ya continúen con la lectura completa de este recurso. Muchas gracias por su atención, síganse cuidando mucho y nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias por su atención nuevamente. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego.